redes sociales, amigos de todo el Perú y de todo el mundo. Volvemos con las capacitaciones Full Day organizadas por el Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. El saludo de parte de la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo, quien está conectada. El saludo de parte de ella y de todos los guerreros somistas que están divididos a lo largo de todo nuestro país. Ricardo Hurtado les da la bienvenida al público presente, un público numeroso que está desde muy temprano y nos reciben aquí en Ventanilla. Contento de estar en Ventanilla y de compartir estos conocimientos con los ponentes que tenemos el día de hoy. Central Mediática y Somos Perú buscan estas capacitaciones para buscar cambiar el papel de la gestión pública. Necesitamos en los momentos que vivimos capacitarnos y fortalecer la democracia con capacitación. Ese es el eslogan que tenemos siempre desde Central Mediática y el Partido Democrático Somos Perú. El día de hoy vamos a tener los comentarios habituales. Estos movimientos sísmicos que hemos tenido los últimos días de alguna manera nos preocupan y más pues con las redes sociales que nos asustan aún más. Si antes estábamos asustados con el tema de la delincuencia, imagínenos ahora con este tema de los movimientos sísmicos. Lo único que les puedo decir para contrarrestar un poco la mala información de algunos comunicadores, si ustedes lo saben, si de alguna manera conocen, es que nadie puede predecir un sismo, un terremoto. Eso es imposible, nadie lo puede decir. Ahora, de que digan de que va a haber, bueno, es una palabra muy ambigua, tiene que haber en algún momento, es como decir, en algún momento nos vamos a morir. O sea, no es algo definitivo. Ahora, el otro tema de que hay que prepararnos, que tantos temas, yo no voy a contradecir estos temas porque estoy ahorita comunicando y sería irresponsable de mi parte, pero es complicado en un momento de tanta incertidumbre estar preparados. Es lo que nos venden siempre, hay que estar preparados. Pero imagínense en un desastre, 9 grados, uno se olvida de todo. Entonces, voy al final. Lo que tenemos que hacer es encomendarnos a Dios. Esta palabra que la hemos utilizado únicamente cuando la cosa está muy grave, Diosito, ayúdanos. Porque en el día a día nos olvidamos de esa fe que debemos tener todos los peruanos. Bueno, después de este tema vamos a empezar por lo que nos reúne el día de hoy, siempre volviendo a saludar a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener, como es habitual, 6 ponentes, divididos en formación política y el tema de gestión pública. En el tema de formación política, con el ponente que a continuación le voy a presentar, estamos ya cumpliendo una serie de objetivos que nos hemos trazado juntamente al Partido Democrático Somos Perú en el tema de los valores, estos valores y de la formación partidaria que debe haber, pero con conocimiento, con historia, conociendo un poco lo que nos ha pasado, la historia de los partidos políticos y el ideario, algo muy importante en los partidos que muchas veces se presta a desconocer. Hay muchos guerreros somistas, lo voy a decir, aunque les moleste, que no conocen su ideario y eso es realmente escandaloso. Y estoy hablando de Somos Perú, pero en realidad en la mayoría de partidos van a desconocer ni siquiera el concepto de esta palabra. Y es algo que no debe ser así. Tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer los partidos políticos, pero en ese camino está también el conocimiento de los objetivos de nuestro partido. ¿Qué busca un partido político al momento de llegar al poder? Porque después comienzan las desilusiones cuando llegan al poder y no saben qué hacer. Tenemos que fortalecer este tema y más con los jóvenes que son los que se quieren comer el mundo, siempre lo he dicho, entonces ellos tienen que captar mucho estos temas. El día de hoy vamos a tener 6 ponentes, empezamos con el doctor Álvaro López Cazorla, ideario, vida partidaria y partidos políticos en el Perú. Hay una pregunta que él deja, que la vamos a ver en la presentación también. En el segundo tema vamos a tener algo dirigido, bueno, a todo el público, pero especialmente a los regidores. Las atribuciones que tienen los señores regidores, que son autoridad también, siempre lo he dicho, el ser regidor es autoridad, sino que el alcalde es el político, mayormente uno habla del alcalde,
pero nosotros desconocemos el nombre de los regidores y los regidores son autoridad porque son elegidos juntamente con el alcalde. La diferencia es que los regidores tienen distintas competencias, no es lo mismo que un alcalde. Un regidor fiscaliza, representa, está en otros temas, pero le falta ese fortalecimiento a los señores regidores para que haya un balance. Muchas veces el regidor está de adorno o dice sí señor, y así no deberían ser las cosas. Es algo que se tiene que manejar. Va a estar el doctor Raúl Ramos con este tema. Luego el tercer tema, el horario, digamos, punta, si podemos decirlo, va a estar el doctor Marco Tulio Gutiérrez hablando de la Ley Orgánica de Municipalidades, segunda parte. Estamos continuando con este tema de la Ley Orgánica de Municipalidades, ya que es un tema amplio que ya lo hemos estado viendo. En la tardecita, después del almuerzo, vamos a tener otro tema puntual y clave para todas las edades, porque esto nadie se escapa, el tema de la inteligencia artificial. Seguimos con este tema desde Somos Perú y Central Mediática, porque es algo que necesario, importante y vital. El ingeniero Armando Mejía va a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública. Vamos a ver esta relación que puede haber en este tema. A las 4:30, 4:40 aproximadamente, va a estar el doctor Bragi Van Berger, quien va a hablar del desarrollo económico local. Vamos a hablar de todo lo que se puede hacer en materia económica en los municipios, porque muchas veces la ignorancia pensamos que nada más Dina Boluarte. El desarrollo local empieza en los gobiernos locales y los gobiernos locales pueden de alguna manera ayudar a la reactivación de la economía, pero depende obviamente del conocimiento del alcalde y de sus funcionarios. Hay mucho que hacer en el desarrollo económico local, aunque ustedes no lo crean. Vemos alcaldes que se dedican, en vez de impulsar el desarrollo local, a cerrar negocios, a hacer más difícil la vida de un emprendedor, de un empresario. Es algo que también tenemos que analizar. Y por último, ya cerrando con broche de oro, va a estar el licenciado Miguel Newman para hablarnos de ciudadanía, valores, vocación de servicio en la gestión pública. Así que el menú, como se dice, está completo, variado, con muchos temas importantes y componentes de alta trayectoria profesional, y no me voy a cansar de decirlo de esta manera. Empezamos el full day de capacitaciones del partido Somos Perú con el video de presentación que tenemos de todos los ponentes. Adelante, por favor. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones, la empresa que organiza estos eventos. Ahí está el curso de capacitación Ideario Vida Partidaria a cargo del doctor Álvaro López Cazorla. Vamos a explorar el origen, la evolución, las características de los partidos políticos en nuestro país, el rol que cumplen y el fortalecimiento de la democracia que siempre se habla de los partidos políticos. Vamos a hablar obviamente de lo bueno de los partidos políticos, porque la prensa siempre defiende lo malo de los partidos políticos. Acá vamos a hablar de lo bueno y lo que significa para la democracia tener partidos políticos consolidados. Vamos a reflexionar también sobre los desafíos de los partidos políticos. El doctor Álvaro López Cazorla. Vamos a empezar por el concepto, analizar el papel que cumplen los partidos políticos, como repito. Vamos a hablar de esta situación que están afrontando los partidos en estos momentos. Vamos a tener, como es habitual, un planteamiento del programa, hablando de los cuadros, de los militantes, de todo ese trasfondo. Los objetivos de esta ponencia, siempre buscando desafíos, retos y consolidando este papel que juegan los partidos. Se busca también proponer mecanismos que contribuyan a este análisis. Y ya tenemos muñequito IA, inteligencia artificial. Ahí está el robot de Central Mediática con la pregunta: ¿cuál es su conocimiento sobre los partidos y sistemas de partidos en general? Vamos a hablar en general. ¿Qué piensa usted o qué sabe de los partidos políticos? Central Mediática, Capacitación y Comunicación. Damos un fuerte aplauso al doctor Álvaro López Cazorla, nuestro primer ponente. Doctor, muchas gracias. adelante. Hola, hola. ¿Se escucha?
¿Se escucha ahí? Sí, muy bien. Un saludo especial, en primer lugar, a quienes están presentes aquí con nosotros, a Patricia Lee, que es la secretaria general y presidenta del partido Somos Perú, a Ricardo Hurtado, en control central mediática, y al regidor César Cobian, que está presente con nosotros. El tema que nos han colocado para poder conversar con ustedes el día de hoy, ¿se escucha? ¿Escucha ahí, Alicia? Ya. Es ideario, vida partidaria, partidos políticos en el Perú. ¿Qué es un ideario político? ¿Y de qué manera el ideario político compromete a la línea de trabajo de un partido político? Pero de un partido político que llegue a representar el accionar a ver si pueden ayudarme con esto para la siguiente. Los partidos políticos que representan el accionar de agrupaciones globales en el Perú y en el mundo entero, con un solo propósito, la toma del poder. Si usted no concibe el partido político como la cristalización máxima de este para la toma del poder a través de su línea de pensamiento ideológico, doctrinario y político, estamos en un club de amigos, ¿ya? Mejor nos vamos a un club de amigos o nos vamos a un club social. Los partidos políticos en el Perú, en el mundo, lo que quieren es construir la democracia. Pero construir la democracia desde una base social, participativa, en el cual evidentemente podamos materializar a través de la organización y gestión pública el cabal servicio público hacia la sociedad. Pero los partidos tienen entonces una tremenda importancia, como también tienen vicisitudes ideológicas en su ideario, vicisitudes programáticas en sus programas de gobierno, que no están muchas veces acompañados de la reflexión permanente dentro de lo que es la reflexión de coyunturas, dentro de lo que son la reflexión de coyunturas, ¿aquí me dice? Bueno, dentro de lo que son la reflexión de las coyunturas sociales, económicas y políticas que se dan dentro de un país. Este conjunto de ideas tienen que ser indudablemente pensadas y reflexionadas a través de los ángulos no solamente políticos y económicos, sino de la idiosincrasia, en este caso del pueblo peruano. Yo no puedo dejar de pensar en el ideario y el programa que yo ofrezco si no conozco de cerca el país, si no conozco la variedad de países dentro de uno solo, que es el Perú en este contexto. Entonces, la lectura de quienes idean los programas políticos y de quienes participan dentro del ideario político nacional tiene que centrarse indudablemente en una visión colectiva del Perú. Pero para esa visión colectiva del Perú, lo que tenemos que también tener son análisis de naturaleza sociológica en el tratado de cómo avanza el nivel y la fortificación de las sociedades en el Perú. Es inescapable para un país tan variado como el Perú el no contar con un pensamiento dentro del ideario que no esté magnificado con la presencia de las comunidades campesinas, que no esté magnificado con la presencia de las comunidades nativas, que no estén expresadas dentro de su ideario en la concepción propia del trabajo dentro de la tradición digna de la laboriosidad del pueblo peruano, que no expresada dentro de un contexto económico del gran sentido de la informalidad o de la formalidad económica en el Perú.
Y estos tratamientos singulares deben ser partícipes de un tratamiento nociológico, del tratado de la noción clarísima de nuestro pensamiento, con mente, con corazón y evidentemente con entrega, que son las manos extendidas que deben los pensadores y los dirigentes políticos partidarios, que son la primera batuta de acercamiento dentro de la propia sociedad. Entonces, este conjunto de ideas y de pensamientos dentro de un movimiento de naturaleza político se han expresado en el Perú de diversas maneras y en diversas colectividades de idearios políticos en la nación. El civilismo en el siglo XIX, conjuntamente con los pensamientos del Partido Demócrata y del Partido Civil, que consiguieron en Pardo ser el primer presidente civil del Perú después de una fratricida guerra civil en el Perú entre militares desde el año 1823 hasta el año de 1846 con Castilla. Tuvieron que pasar 23 años para que tuviéramos que forjar un ideario político para que sea el cimiento de una organización y gestión de gobierno a través de Castilla. Así nació la nación y así hemos venido tratando de reconstruir paso a paso para que en los inicios y los prolegómenos del siglo XX pudieran surgir corrientes de partidos políticos que se instalaron en el Perú para construir un nuevo pensamiento, una nueva tendencia, conforme avanzaba la sociedad, conforme avanzaban los estudios sociológicos, antropológicos y crecía en demasía el nivel de la variedad de la idiosincrasia propia del Perú. Entonces, estos pensadores no han pasado por gusto en el Perú. El Partido Socialista, creado posteriormente por José Carlos Mariátegui a través de los 7 ensayos de la realidad peruana, es una columna vertebral del pensamiento ideológico, político, partidario, socialista y posteriormente procomunista en el Perú, pero que no ha sido ajeno a las vicisitudes políticas del Perú de las décadas de los años 20, y que ese factor de lucha de ideologías hizo posible, bajo la filosofía hegeliana, de tener también un componente opositor al Partido Comunista después fundado por Eudosio Rabines en el año de 1931. Y esa fue la creación del Partido Aprista Peruano con Haya de la Torre. Mientras unos decían aquí hay una sola clase social, el proletariado que llega al poder, Haya de la Torre decía aquí no hay una sola clase social, aquí somos varias clases sociales, aquí hay obreros, aquí hay campesinos, aquí hay clase media, aquí hay estudiantes. Entonces ya no hablamos de la toma del poder por el proletariado solamente como medio único de clase social, sino adoptamos la posición de un frente único de clases. Desde ahí parte un análisis histórico de la sociedad. Desde ahí parte un análisis no solamente histórico, sino, como decimos, sociológico y antropológico del acontecer de la sociedad. Es por eso que la agrupación Somos Perú se enriquece cada día, y eso va a ser un pensamiento final cuando tratemos el tema del ideario político partidario, que se fortalece con 500 organizaciones municipales a lo largo y ancho del país, y que vienen siendo el portador y el portaestandarte de un nuevo rol protagónico de conocer el país desde su propia base social, desde su avance descentralista, desde el concepto participacionista, desde la formación de sus cuadros políticos, como lo hacen cada vez que nosotros nos reunimos. Pero en ese interín también el Perú pudo conocer de cerca los idearios de la democracia cristiana. Democracia cristiana que recogieron los principios de la Iglesia católica, apostólica y romana a través de principios basados en lo que son el principio del pensamiento social de la Iglesia. ¿A dónde y cómo recurre el pensamiento de la democracia cristiana? Recurren a las encíclicas papales. ¿Qué son las encíclicas papales? Es un ideario, es un programa. Esas encíclicas papales que estaban en la Rerum Novarum, por ejemplo, hace 100 años atrás,
y que se volvieron a reconstituir ideológicamente con la Centésimus Annus, 100 años después de la Rerum Novarum, creaba en el hombre y en la dignidad del trabajo la posibilidad de un acercamiento cercano para la cristalización política. Y tuvimos a un Héctor Cornejo Chávez, notable, profesor de la Universidad Católica, a quien tuve el privilegio de conocerlo y entrevistarlo para un programa político que yo tenía en el Cusco. Y este señor lo que decía es que la democracia cristiana en el Perú probablemente no empezaba a fluir directamente porque era muy difícil entender los temas de la laboriosidad dedicados al tema de la dignidad del trabajo, y que el afán de la informalidad, producto de nuestra informalidad de naturaleza política y también formativa económica, no hacía posible un nivel de cristalización de esas ideas enraizadas en la dignidad laboral. Pero posteriormente esas ideas fueron adoptadas por el Partido Popular Cristiano a través de una escisión que hubo entre la democracia cristiana y el Partido Popular Cristiano. Varios pensadores, abogados en su gran mayoría, arequipeños de cuna, y Luis Bedoya Reyes, un chalaco, que estamos nosotros aquí en el Callao, un chalaco abogado que fue asesor de Bustamante y Rivero en su entonces, secretario de Bustamante y Rivero, del presidente Bustamante y Rivero, sí entendió la forma como la ideología aventada de la democracia cristiana podía cultivar un nivel de liderazgo propio en el Perú. Y la consecución de ser parte de un tercio de la Asamblea Constituyente en el año de 1978 hizo posible una notable consecución de esas ideas que después se cristalizaron en la Asamblea Constituyente del año de 1979, como parte de esas ideas consagradas conjuntamente con otro tercio de la población que estaba señalada por un variopinto número de ideas socialistas y comunistas y trotskistas, habida cuenta de esta unión, entre comillas, de facciones socialistas y procomunistas en esa asamblea. Y el otro tercio representado por el Partido Aprista Peruano. No podemos desconocer tampoco la formación de los ideales y de los idearios políticos a través de la formación de Acción Popular con Fernando Belaúnde, por ejemplo. Fernando Belaúnde, que nació políticamente en el seno del Frente Democrático del año 1948. Andrés Belaúnde, su abuelo, y su padre mismo, que eran cercanos, diríamos, dentro de la amistad política con Mayo de la Torre, hizo posible de que fuera partícipe de una curul parlamentaria en el año de 1948 que la ganó. Proceso del Frente Democrático que fracasó posteriormente del 45 al 48 con el golpe de Estado del señor Odría, pero que cultivó la mente de una suerte de cristalización ideológica consagrada a través de una sola frase: la conquista del Perú por los peruanos. Que no podría haber ideologías extranjeras ni debates filosóficos, medias veces obtusos, viendo el debate protagónico entre comunistas y apristas, y decía: yo busco un centro de naturaleza política a través de reflexionar en lo que son los sistemas cercanos a lo que es la cooperación popular basada en lo que es el concepto del AINI y del AILU peruanos en el Perú. Por eso funda él, no lo funda en la zona costera, Acción Popular, él lo funda en Chincheros, en Apurímac, en una zona muy agreste y muy campesina, donde la lampa, su simbología de la lampa viene a significar la certeza y la convicción de que el trabajo dignificante del hombre del campo estaba reflexionado a través de la materialización conceptual del pensamiento de Fernando Belaúnde. Hay un escritor francés, analista sociológico y antropológico del Perú, Bobbio, que significaba de que Belaúnde había sido uno de los dirigentes mucho más cuajados y más políticos, en el sentido de saber comprender la idiosincrasia propia del país.
en su concepción, en su naturaleza, en su variedad de cambios sociales y económicos, y en la pertenencia a conocer un signo de propósito elemental para poder reagrupar su pensamiento y poder gobernar el Perú de esa naturaleza. No por ello no llegó 2 veces a la presidencia del Perú, el año 68 o el 63, hasta el golpe de Estado del 68 de Velasco, y después en julio de 1980 llegaba nuevamente a Palacio de Gobierno con las nuevas ideas, las mismas ideas y la misma concepción ideológico-político-partidaria de ese entonces. Posteriormente hemos visto pasar también fujimorismo con, en primer lugar, la llamada de atención de quienes no tuvieron una cristalización ideológica del poder, sino la cristalización pragmática de cómo se llega al poder. Que en ese entonces, en la lucha ideológica con Vargas Llosa, ese chinito que aparecía muy lejanamente y después en la última semana se consagró con mítines tremendos en la zona centro, sur y norte del Perú, apareció para participar en un nivel de cambio con tecnología, honradez y tecnología, buscando un cambio adecuado en la estructura mental y social del Perú. Lamentablemente el 5 de abril de 1992 hizo posible un golpe de Estado en el Perú, y que esas ideas, que eran un nacimiento original que se había recogido del pensamiento tradicional peruano de cambio, se materializaron evidentemente ya a través de un nivel de dictadura, y de un nivel de dictadura pragmática que tuvo 2 columnas vertebrales en su lucha de naturaleza ideológica: luchar contra el comunismo, partir a Sendero Luminoso, capturar al líder máximo de Sendero Luminoso y luchar contra el proceso inflacionario del Perú con un nivel de disciplina fiscal. Y ahí recuperamos nosotros en el Perú la magistral idea todavía labrada en los años 50, en el sentido no hay que quitar riqueza para quien no la tiene. No tienes que crear riqueza para quien la tiene. No puedes quitar riqueza para quien la tiene, pero debes de crear para quien no la tiene. Entonces, ese gran sentido de justicia social e inversión que nuevamente está dentro de los niveles de los idearios políticos. Y no por nada, si usted hace un marco comparativo constitucional entre lo que dice el régimen económico de la Constitución de 1933 o la Constitución de 1979 o la Constitución de 1993, difieren en lo que es el modelo macroeconómico en el Perú. Mientras la del 33 habla todavía de una línea certera de que la gobernanza pública debería tener al Estado como parte de sus prioridades, repite esa concepción mixta de entre Estado y actividad privada, la concepción del modelo económico de 1979. Pero la variante de la concepción ideológica, económica, del modelo económico de 1993 hace posible que hoy día no tengamos inflación. Hace posible que esto nos admiren en Latinoamérica y en el mundo por el proceso inflacionario menor que tiene el Perú, y porque de alguna manera hay un nivel de crecimiento potencial del Producto Bruto Interno en el Perú. Hay crecimiento de naturaleza económica que se viene recuperando después del el tema que sufrimos todos y cada uno de nosotros a raíz de las bacterias pululantes a lo largo global en todo el mundo. De manera que hoy día es necesario que el Perú repiense estos conceptos, repiense estos idearios que es de lo bueno, lo mejor, lo óptimo de la lucha política por el poder en el Perú. Y que esta suerte de estudio metodológico nos sirva para reinstruirnos en nuestro propio pensamiento, para no desechar absolutamente
y totalmente lo que fue el pasado, a veces vergonzante, pero no todo es malo, como decía nuestro director hoy día. Hay que rescatar de lo que ha existido lo bueno, lo óptimo, a los efectos de que pudiéramos tener una continuidad de pensamiento y de acción una vez que se llegue al poder. La mala costumbre que nosotros tenemos es que cuando efectivamente llega un gobierno al poder, sea un gobierno distrital, local, sea un gobierno provincial, sea un gobierno regional, sea un gobierno nacional, desechamos todo lo pasado y creemos que somos las lumbreras de la historia y que vamos a modificar las concepciones ideológicas, un mal traer al Perú porque estamos improvisando. Y llegar al poder no se improvisa, se hace, se construye, se materializa, pero con simiente, con forjación de destino propio, en el cual evidentemente, como decimos, la mente va guiando el camino, el corazón va alumbrando el sentido de la fatiga noble de la convicción política y las manos extendidas para llevar ese corazón al pueblo, conjuntamente con la participación activa de la población. De manera que este ideario político, que como dice aquí, repertorio de los ideales relacionados a un aspecto del pensamiento, de aspecto político, para la toma del poder, cosa seria. No es un oportunismo barato el decir, yo quiero llegar al poder. Es un país tan difícil como el Perú, un país a veces ingobernable como el Perú, un país en el cual evidentemente hay varias culturas dentro de una y que los peruanos tenemos que saber entendernos, saber prodigarnos en la búsqueda de puntos comunes de la acción política. Y los idearios políticos son eso, la búsqueda de convicciones, pero de concordancias, porque no hay autoritarismo que valga en el Perú. Hay la necesidad de la concordia y la necesidad del gran sentido de la persuasión a los efectos de que nosotros podamos construir positivamente los ángulos de referencia programáticos en una vertiente mucho más cercana a lo que se quiere construir en el Perú. Y el Partido Somos Perú tiene eso, tiene un gran sentido de la cercanía con la población, porque está forjando los ideales comunes a través de lo que yo denomino las escuelas primarias de la democracia. Las escuelas primarias de la democracia que están asentadas en los gobiernos locales, en los gobiernos distritales, en los gobiernos provinciales. Entonces está construyendo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces la experiencia gubernamental señala, la experiencia de la ejecutoria político-partidaria señala que los cuadros políticos se forman en las escuelas primarias de la democracia, que son los gobiernos locales. Que los cuadros políticos de jóvenes no aspiran inmediatamente a ser parlamentarios, o a ser ministros, o a ser directores nacionales. Aspiran a ser cuadros representativos de su partido con la ficha y de identidad cercana hacia la población. Y esa cercanía hacia la población hace posible después, con su ejemplo, con su dedicación, con su constancia, con su fe, con su unidad, con su disciplina, poder aspirar a un nivel de ejercicio político mayor, que es llegar a la toma del poder a través del gobierno central. Y ahí magnificar la ejecutoria política de nuestras organizaciones a los efectos de crear un nivel de organización y gestión gubernamental concertada con la población, pero con planos edificantes y ejemplares de lo que se hizo en las escuelas primarias de la democracia. Tú no puedes aspirar a llegar aquí si no construiste inmediatamente tu primer paso aquí. De cada paso una meta y de cada meta un nuevo paso. De cada paso una meta, de cada meta un nuevo paso, porque esa es la construcción edificante del ejercicio cívico, del ejercicio programático, del ejercicio inteligente, del ejercicio que consensúa, que conversa, del ejercicio en el cual
el ideario social y el régimen económico tienen un portaestandarte mayor para brindar riqueza a quien no la tiene, pero sin privar a quien la tiene. Son conceptos básicos de justicia social y de inversión pública que se han dado en el mundo y que se han venido reconociendo a través de las ideologías políticas centradas dentro de la historia política mundial. Como por ejemplo comenzó la Revolución Francesa. Cómo construyeron los franceses los ideales políticos y perseverantes para el nivel de la ejecutoria democrática en su país. En la Revolución Francesa nosotros llegamos a hallar estos principios de que en la Asamblea Constituyente, después de la toma de la Bastilla, se pudiera crear la concepción de izquierdas y derechas. Los monárquicos que se sentaban al lado derecho de la Asamblea y los que querían el cambio trascendental de las conciencias y también de proceso de revolución trascendental se sentaban al lado izquierdo. Ahí parecían los principios de tendencias de izquierdas y de derechas que surge hasta el día de hoy. Y que las concepciones ideopolíticos programáticas francesas se vinculan con esa tradición. Igual es en Inglaterra. Inglaterra donde nace el Common Law, Inglaterra donde nace el Parlamento Nacional, Inglaterra donde hay grandes pensadores como John Locke, por ejemplo, o Madison, o surge evidentemente también la presencia de una Margaret Thatcher dentro del conservadurismo inglés, no sucumben a una tentación totalitaria. Combinan los esfuerzos de la justicia social y el acercamiento económico, pero con niveles de búsqueda de consenso político. Usted revisa la ideología y la ejecutoria política de una Margaret Thatcher, que cuando llegó primero al Parlamento inglés la recibe el líder de los conservadores británicos y le dice, doña Margaret, le dice, bienvenida a la casa de los locos. Era el Parlamento inglés que la cobijaba inicialmente, pero entendió cómo era el manejo político en la casa política mayor que era el Parlamento inglés. Y esa Margaret Thatcher se forjó dentro de un nivel de corriente, de distensión y de tensión total, atroz, con paralizaciones de 30 días, 40 días, 60 días, cuando quería recrear el nivel de tributación mayor dentro de Inglaterra. Y los ingleses no son bancos, ¿no? Si no, miremos en los estadios cómo son los jóvenes de los hooligans. Ellos protestan cada vez que hay desavenencias de naturaleza deportiva, pero imagínense en las desavenencias de naturaleza política, cómo son los hooligans. Entonces son sociedades, espacios distintas, pero que todos cualifican de alguna manera en lo fundamental, de que tiene que haber constancia y perseverancia en la forja de la construcción permanente de un ideario político que no es un ideario congelado, no es un todo congelado. Ese ideario político es hegeliano. Hegel decía lo siguiente, el gran filósofo Hegel señalaba de que a un pensamiento A, si usted no está de acuerdo con ese pensamiento A, usted tiene un pensamiento B. Ese pensamiento B no se queda en pensamiento B, se acerca al pensamiento A y le dice, oye, pensamiento A, mi argumento es A, B, C, D, E, frente a tu pensamiento. Pero yo voy a recibir lo mejor de lo que tú tienes, pensamiento A, y juntos vamos a construir un tercer pensamiento, que es el pensamiento C. Entonces, lo hegeliano es la construcción positiva del pensamiento. Lo hegeliano es idear protagónicamente en mi cabeza, saber construir pensamientos alternativos conforme avanza el teatro de la sociedad. Yo no me puedo quedar congelado, vicisitado ahí en lo que pasa en la sociedad. Tengo que recoger de la sociedad lo que hay y de lo que existe, para luego regularlo, legislarlo, programarlo y hacerlo mío como un programa de gobierno. Porque esa es la construcción de un pensador, de un jefe de gobierno, no coyuntural,
sino generacional. No gobierne usted para 4 años de regiduría. Gobierne usted para la generación de jóvenes que van a venir después de usted. No gobierne usted para 4 años de un gobierno regional, eso pasa. Gobierne para la próxima generación de chalacos. No gobierne usted para un quinquenio, eso se pasa rapidito. Si no, pregúntenle a la actual presidenta. Se pasa rápido el ejercicio de gobierno. Entonces tiene que haber un nivel de plan de gobierno permanente, de ideólogos permanentes en la agrupación política que piensen en la sociedad, que recojan lo que está habiendo dentro de la sociedad para poder incorporarlo como metodología de trabajo y después como acción política. Pero si yo cruzo los brazos y miro del balcón, no estoy accionando de corazón, estoy accionando de repente de mente y de corazón, pero no estoy con los brazos extendidos para demostrarle, oye, yo recojo esa tu idea, oye, yo me comprometo con esta idea, la involucro dentro de la concepción natural de mi partido, o de mi programa, o de mi ideología. De manera que ese ideario tiene que darse con alma, vida y corazón, como dice el vals peruano. Porque usted no tiene alma, mejor se retira de la canción. Si no tiene vida, ¿para qué hace vida política? Si no tiene corazón y no tiene alma de lealtad y de convivencia con su pueblo, ¿para qué se mete en política? Tiene que haber alma, tiene que haber vida, tiene que haber corazón. Es por eso que hay ideologías que fracasan. Y fracasan quienes capturaron realmente al poder creyendo de que un partido único podría avivar un sentimiento de justicia. Esa es una falacia, esa es una mentira. No preguntemos y veamos cómo está Cuba en este momento. Si no preguntemos cómo está Venezuela hoy en día. Si no miremos a lo que está sucediendo en Nicaragua hoy en día. Líderes inteligentes, cuajados que llegaron al poder, pero se abrazaron en su instancia de aquellos tiempos de los años 60 al oso mayor, que era el privilegio de construir un Estado netamente cercano al Estado estatal, con tendencia prosoviética y comunista. Y después pasaron los años y solamente repartes pobreza, no repartes nada más. Convives con la pobreza permanentemente. Y eso no es dar, digamos, mente abierta y corazón noble y ejercicio cívico cabal para el ejercicio de las tendencias políticas. El caso de China es un caso muy peculiar. El caso de China, yo tuve la ocasión de estar en el año 2016 en Beijing y me dijeron, queremos que usted nos hable de nosotros mismos, pero con la mirada del Perú. Ah, bueno, le dije, entonces vamos a conversar sobre Confucio. ¿Quién era Confucio? En una China milenaria, por eso digo milenaria, porque tiene más de 5.000 años de existencia. En una China milenaria de esos 5.000 años, Mao es un recodo, es una coyuntura cultural de unos cuantos añitos, décadas de 60 y 70. Pero el pensamiento mítico tradicional chino es de más de 5.000 años. Y usted recupera ese pensamiento mítico de moral, de ética, de saber enaltecer a través de las analectas los grandes pensamientos de los grandes pensadores chinos, como Sun Yat-sen, como Confucio mismo, como Deng Xiaoping, quien creía realmente en que tenía que combatir un nivel de dictadura nada edificante para China y que creía en la democracia. Pero dentro de ese recodo de la revolución cultural china de los años 60 y 70, con el libro rojo de Mao, que de algunas veces se incorporaba aquí en las universidades peruanas y que en las universidades nacionales pintaban el idealismo de que Sendero podría llegar al poder, fue un recodo en el Perú.
eso pasó. Pero pasó porque hay una construcción y una dinámica interesante en la forja de los partidos políticos en el Perú. Pasó porque el peruano cree en la democracia. Pasó porque el peruano ha recuperado la democracia varias veces. Y pasó porque el peruano sabe combinar lo que es ideología dentro del sistema económico y dentro del propio capitalismo. Es por eso que la emprendeduría, pese a la informalidad de un 70-80%, hace posible la dinamicidad de la economía en el Perú. Porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que en Chile, teniendo 80% de formalidad y 20% de informalidad, no lleguen a las tasas de recuperación y no lleguen a las tasas de recuperación bancaria que tiene el Perú con la informalidad que tiene? Somos buenos pagadores, cumplimos nuestras deudas. Los microempresarios, los macroempresarios, los medianos empresarios, ellos están trabajando por un nivel de ejercicio de crecimiento económico en el Perú. De manera de que ahí está en la microempresa, en la mediana empresa, en la emprendeduría, también una vocación de construcción de ideario político en el Perú. Y eso tiene que tenerlo presente Somos Perú. Somos Perú tiene que estudiar y analizar ideológicamente el acontecer económico de la microempresa en el Perú, a los efectos de crear una ideología y un ideario cercano a la población. A esa gente no le han tocado la puerta, no le han dicho aquí estamos, no le han dicho estoy contigo, no le han dicho que puedo crear una banca especial desde el punto de vista del Estado o mixta y con el capital privado, a los efectos de incentivar a la microempresa. Y esa gente está esperando, no que le regalen el pescado. La gente en el Perú tiene el valor moral y ético y la concepción moral del trabajo, por el trabajo y para el trabajo. De manera que esa concepción de la dignidad en el trabajo es probable de que sea también una corriente de naturaleza ideológica que sea formativa, creadora, multiplicadora de puestos de trabajo en el Perú. Finalmente, el Estado no coloca puestos de trabajo. La empresa privada es la que coloca los puestos de trabajo. Pero con la orientación heroica del mandato impulsivo legislativo del Perú, de su Parlamento, con el mandato y reconocimiento de su jefe de Estado desde el gobierno central, reconociendo y calzándose las botas para estar junto a esa población que requiere, como decimos, no que le den el pescado, sino que le sepan enseñar a pescar con un nivel de orientación protagónica de su propio destino. Esa es parte del pensamiento de la idiosincrasia del pueblo peruano. Por eso crece nuestra cocina, por eso crece nuestra gastronomía en el Perú. Por eso estamos orgullosos de los premios logrados internacionalmente. Pero hay un nivel gubernamental que debe de acercarse con esa necesidad de expandir su criterio y adoptarlos como parte y mecanismo de una sociedad en camino y en construcción permanente. Y eso debe ser el partido político. El partido político debe estudiar y analizar todos los días lo que acontece en el Perú. Obligación para los dirigentes jóvenes del partido: lean, estudien, analicen, abran los libros, memoricen, recreen vicisitudes más adelante de ejercicios de gobierno. Esta es una escuela de gobierno, pero una escuela de gobierno en la cual pueda atentar un tema en el cual sea un modelo de vida partidaria. Y ahí ingresamos a este tema que es fundamental: vida partidaria. ¿Cómo construyes una vida partidaria? Con ejercicio cívico, con civismo, con integralidad dentro de lo que es tu pensamiento de gobernanza cívica. Porque la militancia partidaria, la actividad partidaria, me merece un reconocimiento propio a mi diario y a la jerarquía del partido. Los partidos en el Perú
siempre han tenido ideario y han tenido jerarquía. Pero han fracasado los partidos políticos en el Perú cuando no han sido modelos de liderazgo y han fracasado evidentemente porque no se ha respetado la jerarquía. Respetar la jerarquía es un gran principio de humildad. No la humildad del que dice chicheñó y está calladito, no. Del que participa, del que contradice, pero supera el pensamiento para ayudarlo, porque probablemente esté equivocado en determinadas coyunturas. Entonces nosotros que somos militantes tenemos que tener la concepción de nuestro ideal, pero al mismo tiempo un ideario de concepción activa permanente. No somos pasivos, somos activos. Por eso el activo del partido está en su militancia. El activo del partido está en sus simpatizantes del día a día. El activo del partido está en su pensamiento frondoso, copioso, polémico, debatible, pero que sí hace las cosas. No se quedan callados, porque recogen, porque son apóstoles del movimiento social. Y los militantes del partido deben de ser eso, apóstoles del movimiento social con doble juego. Te acercas a la sociedad, das tu mensaje y recoges también la propuesta y recoges también la protesta. Porque si no recojo protesta, si no recojo propuesta, evidentemente no estoy yo cultivando un nivel de acercamiento real y leal, legítimo, con la propia población organizada o no. Entonces la militancia es una vivencia diaria, es una vivencia de alma, de espíritu, de corazón, de raigambre propio en cuanto a participación en decisiones, a debates, a votaciones, asistencia a congresos, plenarios, convocatorias a asambleas, comités, comisiones. Retornar a la vida del partido. No es tanto la vida del partido a través de un ecran y sentado en mi computadora, es el abrazo y el afecto cercano, es la cercanía de saber decir cómo estás, es saber visitarte cuando estás enfermo, es saber visitar a tus familiares también, es saber construir esos rezagos de amor y de fraternidad que son necesarios dentro de una agrupación, porque son amigos, son hermanos, en ideario, en mente, en corazón, en actividad, en participación, en conocimiento, en entrega nociológica de conocimiento, en entrega de cartillas de pensamiento elaboradas dentro de mis noches en las cuales en vez de estar chateando 1000 barbaridades puedo estar pensando en la ideología del partido, en el crecimiento de las ideas para acercamiento a la sociedad peruana, en el movimiento de la sociedad peruana. De manera de que este activismo debe estar reflejado en la propia campaña electoral. Se vienen campañas electorales, sí señor. Se vienen campañas electorales en las cuales hay que poner el pecho, pero hay que poner la cabeza, hay que poner el corazón y el ejercicio de la actividad humana a los efectos de que esa maquinaria esté fresca, bien aceiteada, de que esa maquinaria funcione. Y funciona con prodigalidad cuando se hace de corazón. Funciona con prodigalidad cuando evidentemente cumplimos nuestro rol de líderes en el lugar donde estemos, sin que exista ensañamiento para los niveles de jerarquía mayor o desconocimiento a quien no me quiere. A ese hay que acercarlo. Y hay que saber por qué muchas veces puede disentir de esos someteres propios de la vida política. No es un club de ángeles, evidentemente, los partidos políticos. Los partidos políticos son muchas veces lo que reflejan las vicisitudes de la vida política, tanto de representación propia de los niveles participativos. Entonces, hay 4 puntos finales en los cuales vamos a incluir dentro de este tema. El tema de la representación. El tema de la representación es vital, no solamente por lo que yo represento como regidor, como consejero regional, como parlamentario, como ministro, o como jefe de Estado,
sino el reconocimiento a quien es autoridad dentro de la sociedad. Esa autoridad en la sociedad, quienes son los dirigentes de la sociedad mutualista de pensionistas del Perú, acreditada en el Callao. Muy bien, tengo que acercarme a ese señor, porque él me contará la historia de su vida, porque él sabrá entenderlo escuchando con él directamente cuáles han sido las vicisitudes de su vida de pensionista y actual. Tomaré nota para un régimen jurídico legal para el nuevo sistema pensionario en el Perú. Estoy conversando con él. Estoy siendo atraído por su vicisitud y su sabiduría. Y el partido tiene que acercarse a los viejos también. El partido tiene que acercarse a las personas adultas, mayores de edad también. Pero sobre todo reconocer en el anciano que tiene sabiduría. Los incas eran sabios en eso. Los incas, ¿cómo construían su pensamiento dinámico dentro del Ayllu? ¿Quién era el presidente del Ayllu? El de mayor edad, el de mayor ancianidad, a quien se acercaban y le consultaban. Era el abuelo o la abuela. A eso tiene que regresar la sociedad peruana. Una sociedad peruana en la cual esa relación íntima de mente, corazón y brazo extendido se vea reflejado en esos miles de pensionistas que existen en el Perú y que evidentemente su nivel de lealtad con los principios partidarios es mucho más que la sumatoria de todos, porque su vicisitud de vida es un ejemplo claro y demostrativo de que piensan en la democracia y piensan en la representación. Pero esa representación no solamente está en ellos, está en los sindicatos, está en las cooperativas, está en los comités de vaso de leche, está en las ollas comunes, están en los cuerpos jerárquicos de los clubes de madres en el Perú, están en las asociaciones de profesores, están en los colegios profesionales. ¿Cuánto de acercamiento leal tenemos como partido hacia las cooperativas, hacia los sindicatos, hacia los colegios profesionales, hacia las asociaciones pro familia, pro vivienda, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas? Prodigalidad en el sentido de acercamiento. Eso es ser un militante activo. Como decimos, pero hay que hacer esto, hágalo. Hay que hacer aquello, hágalo. Propongo esto, hágalo. No espere el balcón, hágalo. Y usted con las redes sociales hoy en día, sobre todo los jóvenes, los medianamente jóvenes, pues tenemos la posibilidad de crear maravillas con la tecnología de punta. Y ese nivel de acercamiento y de tecnología hace posible de que podamos verter nuestras opiniones y luchar contra la polarización y el conflicto, que es lo más detestable que puede existir dentro de un partido político. Ese nivel de suerte de aletas que se van prefigurando dentro de un partido, que tiene que estar prefigurado con un sentimiento de entrega de fe y de confianza, en lo que evidentemente hay certeza y convicción en lo que se dice y en lo que se hace. No solamente es lo que yo digo, lo que pregono, sino lo que hago en el día a día. No puede haber un nivel de confianza y de lealtad si solamente digo, ordeno, por mi jerarquía. No, hágalo, Señor. Hágalo y constrúyalo. Porque la vida partidaria interna también es una construcción democrática del sentido participativo de la democracia. Hay que asistir a las asambleas y votar en las asambleas. Cada somista un voto, cada militante un voto, que esté reflejado en un nivel de participación y para eso ser una forja y demostración palpable de la formación de los líderes políticos. Cada partido selecciona y forma a sus líderes. Y hace muy bien, somos Perú, veo regidores jóvenes en el Parlamento, colegas míos. Estoy sentado codo a codo con ellos. Estamos intercambiando libros, textos, pensamientos, acciones, dinámica de ejercicio gubernamental y parlamentaria, dinámica de ejercicio fiscal dentro de los gobiernos locales, dinámica de control público, dinámica de acercamiento a la sociedad a través de los regidores y de las regidoras. Eso es notable, pero hay que hacer más.
día a día, porque ese es un ejemplo claro de que evidentemente no estamos desvinculándonos de la sociedad. Hay que vincularse más. Y en ese nivel de vinculación es conectarse con las necesidades y preocupaciones de la propia sociedad. Y llegar a quienes tratan de generar descontento, un nivel de calma y un nivel de sosiego, en el buen sentido del término, a los efectos de que podamos tener un acercamiento sincero. Pero un acercamiento sincero con todos los movimientos de lo que conduce a tener poder político a través del partido. Y la vida en el partido muchas veces tiene que dominarnos el silencio, el chisme, la vicisitud, la intriga, ¿no? Que a veces hace que evidentemente no exista una circunstancia social de entendimiento diáfano y transparente. El puyazo por detrás, la tropelía por detrás, eso hay que desecharlo. Lo más pernicioso comienza con el chisme, la lealtad a los principios del partido, la lealtad a mi convicción política, a mi transparencia, la posibilidad de adaptarme cada vez más a un sentido participativo con la sociedad, entenderla con la sociedad y ser mensajero de lo que está protestando o está diciendo o está tratando de señalarnos el camino, una nueva construcción de sociedad en el Perú. Pero para eso tengo que ser frío de mente, activo de corazón, activo en mis brazos extendidos, controlar mis propias emociones. Todos tenemos emociones, todos tenemos perfiles personales, superiores, medianos, altos, con emociones que van desde la ira hasta el propio sosiego y la calma beatífica, si se quiere. Pero hay que controlar los caracteres, porque el dirigente es el primero que debe controlar sus emociones. Y el que está en la base social también saber controlar sus propias emociones. Y tomar para eso, para un control adecuado de decisiones óptimas dentro del partido, o del ejercicio del parlamento o del ejercicio del gobierno. Emoción sana, tomar decisiones firmes, sin mirar para atrás, pensar a largo plazo, a 20 años, a 30 años, a 40 años, incorporar la honra a nuestras raíces protagónicas, cusqueñas, liberteñas, sureñas, costeras, del lugar donde seamos, porque el Perú es uno solo en su construcción. Dejar de lado también a que podamos en su momento dado reconocer nuestros pecados capitales. Todos tenemos pecados capitales. Ay de aquel que diga que no es pecador. Todos tenemos pecados capitales. Y en suma, abrazar tu lado oscuro también contigo mismo. Saber reconocerlo, que no te gane la soberbia y la tentación egoísta de decir no pasa nada con mi tema, yo sigo para adelante. Por eso tienes que saber cuidar tu biografía. Cuida tu biografía. Rodéate bien. Lígate bien en el buen concepto del término, sobre todo los jóvenes, con esfuerzo, con tesón, con voluntad de acero y con indeclinable voluntad de victoria. Muchas gracias. Yo creo que va a continuar ahora una serie de preguntas. Yo con mucho cariño y sentido de la gran oportunidad de hoy día de conversar, y lo señalará nuestro propio director. Hola. Eso. ¿Cuáles serían los pilares principales de un buen ideario y cómo nosotros podríamos tener una vida más activa en cuanto a nuestra militancia dentro de nuestro partido? Muy bien. Hablamos del ideario de Somos Perú, ¿no? Yo tengo anotado aquí
Una parte que me parece fundamental, y yo lo pensaba y razonaba en grupo en el Parlamento la vez pasada, y decíamos que el ideario político es un activo de los partidos porque es el pensamiento con el cual tú estás construyendo la posibilidad de ser alternancia del poder, ¿correcto? Alternancia del poder. Primero, ese concepto hay que tenerlo clarísimo. Mi diario no es la venta del marketing. Mi diario es cómo llego con ese pensamiento al poder. Para eso ideo. Para eso refresco mis ideas y la voy construyendo, no como un todo congelado, sino con una revisión hegeliana en el buen término. Sacar de lo bueno lo mejor, lo óptimo, con debates y argumentos que se contradicen, pero al mismo tiempo con una alternancia de pensamiento mayor. En esa línea, la construcción de Somos Perú desde su fundación ha sido con un acercamiento a los gobiernos locales subnacionales. Para empezar, ese es un éxito rotundo. Yo he sido alcalde, yo he sido presidente de una asociación de alcaldes distritales en el sur del Perú. He tenido a mi cargo 400 alcaldes en el sur, no necesariamente de la agrupación que me eligió en esa ocasión, pero opositores y no opositores. Pero lo que ellos siempre decían era cuánta falta nos hace un partido que pueda tener un acercamiento cabal y entendimiento total al proceso de descentralización en el Perú. El sur, ¿por qué vota como vota? Vota contrario al pensamiento limeño o al pensamiento chalaco. Porque el sur es protagónico en procesos revolucionarios, en procesos de cambio. Si no, releamos la historia de Tupac Amaru, que fueron las vicisitudes o de Pumacahua, que fueron las propias vicisitudes de sus roles empresariales y no empresariales, que sucumbieron ante la fuerza del centralismo agobiante de la colonia en ese entonces y posteriormente del proceso de descolonización en el Perú. Entonces el proceso de descentralización nos hace conocer el país en todo su entorno mágico que tiene el Perú, en toda su idiosincrasia. Y al saber entender eso, el tener líderes en los gobiernos locales distritales y en los gobiernos locales provinciales, entiendo más de 500 a nivel nacional hoy en día con Somos Perú, está construyendo una edificación importante dentro de lo que es el ejercicio de la construcción de la escuela primaria de la democracia. Nadie les puede decir a Somos Perú de que no han tenido experiencia de gobierno en las escuelas primarias de la democracia. Nadie le puede decir a Somos Perú de que no han construido el nivel de ejercicio gubernamental desde los gobiernos subnacionales, incluyendo los gobiernos regionales. Creo que son 6 o 7, si no me deja mentir el regidor aquí presente. Creo que tenemos gobernantes regionales en los mandos intermedios de la administración, con posibilidades de ejercicio plenamente autónomo, de ejercicio de naturaleza presupuestal. Ese es un regalo de la actividad política del partido. Y entonces se está preparando el camino para derroteros mayores. Y la riqueza de Somos Perú debe de centrarse efectivamente en esa línea de acción y en esa línea de propio pensamiento. Pero que no solamente está en el ejercicio de la democracia en los niveles subnacionales, sino que Somos Perú ha construido la posibilidad de tener un nivel de cercanía con lo que se denomina la participación ciudadana. El mejor medio de encontrar un nivel de participación ciudadana directa y directa es a través de los gobiernos locales. Con todas las vicisitudes que hay con el presupuesto participativo o no, pero si no, veamos la construcción de la CUAVES, cómo fue en Villa El Salvador, o los movimientos en el sur que, identificándose con los que se ejercía en la CUAVES, podría darse dentro de un rol protagónico mayor en el reconocimiento de los líderes comunales, acercándolos a los líderes comunales, a los gobiernos locales. No puede ser que un alcalde ingrese y dice: yo, victorioso y orondo, ingresé con mi partido
y allá a los dirigentes que fueron mis opositores. Ah, no, señor, ese es un grave error. Lo primero que debe ser un alcalde de Somos Perú es convocar a cabildos abiertos permanentes. Lo primero que hace un alcalde de Somos Perú es identificar dónde están los líderes sociales de su comunidad, dónde están los presidentes de las asociaciones de vivienda, de las asociaciones pro familia, de las asociaciones escolares, de los comités de vaso de leche, de las organizaciones sindicales, de los cooperativistas, de los informales, de las asociaciones de los informales. Esos son los que yo les tengo que reconocer y condecorar como héroes protagónicos de la sociedad, y de la manera colectiva cómo se nutre el Perú con su sentido de participación. No puedo aislarme directamente de ese reconocimiento cabal. Soy el papá de todos ellos siendo alcalde. Al revés, yo siendo papá tengo que acercarme y reconocerlo y llamarlo, porque tiene algo que decirme dentro de la experiencia de gobierno. Y ese gran sentido de la participación, que no debe de perder de la participación popular, dinámica, activa, protagónica, de reconocimiento de liderazgo y de jerarquía dentro de la propia sociedad. Eso es hacer política. Eso se llama repartir el poder. Si usted no reparte el poder, está perdido. Tiene que saber repartir el poder con el reconocimiento de los líderes sociales potenciales. Y en esa repartición, que no es repartija, sino es reconocimiento a la jerarquía de su liderazgo. ¿Cómo no voy a reconocer a un líder comunal de pueblos jóvenes de hace 40 años? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a reconocer a aquel luchador que lucha permanentemente por agua, desagüe y electrificación? A ese tengo que reconocerlo e involucrarme dentro de su accionar y su pensamiento. A ese tengo que mencionarle de que efectivamente no estás solo, amigo. Tienes aquí una corriente de oportunidad en el partido y en la estructura orgánica de este gobierno local, para que evidentemente podamos nosotros ayudar al crecimiento del ideario social participativo, con autenticidad, con transparencia, con demostración palpable de que sé construir organización y gestión de gobierno, con civismo. Porque el civismo lo viene a hacer sino la construcción de la ética en el poder. El civismo lo viene a hacer sino la construcción de la ética sufragante a través del derecho al sufragio, del reconocimiento democrático de quien vota tiene ejercicio cívico permanente, no está colgado del balcón, sino activo conmigo dentro de mi organización y dentro del partido y dentro del gobierno local y dentro del gobierno regional. Esa es la mejor construcción de cómo nosotros podamos permitir un ideario político que se enriquezca de la vastedad de riqueza actual del protagonismo comunal en el Perú. No sé si le he respondido así. Sí. ¿Otra pregunta? Aplauso, por favor. Doctor Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. Agradecerle por la ponencia. Bienvenido a Ventanilla, mi querido barrio de Ventanilla. Me quedo con unas palabras de usted respecto al reconocimiento del adulto mayor. Y justamente por eso, igual quiero agradecerle y darle también la bienvenida a la Asociación de Adulto Mayor de Gambetta Baja del Callao y la Asociación de Adulto Mayor de Ventanilla, que son personas, como siempre les digo, que ya dieron demasiado por el Callao y que es momento de retribuirle. Teniendo también una acotación respecto a su ponencia de vida partidaria, doctor, disculpe si lo meto en algún inconveniente, pero en abril de 2026, en atención a esa representatividad que tiene, o ese derecho de representatividad que tiene el ciudadano, van a participar aproximadamente 43 partidos políticos, diciendo: yo tengo el derecho de representar a mi pueblo y necesito inscribirme como partido político. Sin embargo, muchos de ellos no tienen una vida partidaria constante, no tienen un camino, simplemente son de repente organizaciones sociales que buscan el poder en atención a un derecho de representatividad. Con esto
quiero también proyectarme a octubre del 2026, que son las elecciones regionales y municipales, donde no solamente van a presentarse los partidos políticos, 43 inscritos, sino hay un tanto más, y aparte los movimientos regionales. Entonces, en atención a la representatividad que tiene, el derecho a representatividad que tiene, ¿qué opinión le merece esta extensa relación de partidos políticos que muchos van a perder tal vez la inscripción por no pasar la valla electoral y que se van a refundar en otro partido político? Y que, a mi consideración, creo que está creando, si bien es cierto, un menaje, un abanico para que el poblador, para que el vecino pueda elegir, pero considero que se está perdiendo justamente la vida partidaria, el saber la razón de ser de la creación de un partido político. Mi pregunta es, doctor, ¿qué opinión le merece esa lista tan grande, tan amplia de partidos políticos en el país? O si de repente se está fallando a nivel legislativo de aperturar de forma indiscriminada requisitos que permitan que más partidos políticos se puedan formar, y que por temáticas de la experiencia en algún momento podemos llegar a más de 60, 70 partidos en una sola elección, doctor. Bueno, el tema de la diversificación de la creación de partidos políticos, entre comillas, porque eso no son partidos, son movimientos de amigos. Del momento. Del momento. Clubes de amigos. Clubes de amigos. Esos no son partidos. Son alianzas estratégicas, coyunturales, populistas en su gran mayoría, en los cuales, claro, dicen, si Castillo llegó, ¿por qué no yo? ¿Con cuánto llegó Castillo a la segunda vuelta? Castillo llegó con 11.8%. 11.8%. Eso es atroz para el Perú. Terrible. ¿Con cuánto llegaron con el otro partido que le siguió en la segunda vuelta? Igual, casi 11%. ¿Y el resto de partidos qué? ¿No es cierto? Entonces hemos elegido a alguien que llegó a la segunda vuelta con 11%. O sea, de 10, 9 votaron por ese. Y ese fue presidente. No puede ser. Tiene que haber una reforma electoral integral en el Perú. Las vallas electorales tienen que subir para el Perú. Quienes tengan, yo diría, tengan un nivel de representación continua parlamentaria en 10 años, ese merece ser partido político. Ese merece ser partido. No el que por una vicisitud del destino y protagónico ha llegado al Parlamento, no. Nivel de continuidad en los niveles de ejercicio. Entonces tiene que haber una reforma total, que son reformas de naturaleza constitucional. Pero eso fue una traición a los partidos políticos por un populista que llegó al poder reemplazando a Kuczynski. Ese fue el que indujo este tema en el Perú. De manera que los partidos políticos acreditados en el Congreso entiendo que están a tiempo todavía para que pudieran reformular y ver aquellas tendencias incluso lejanas a la ética y la moral, donde con firmas falsas quieren nuevamente ser partícipes de un nivel de representación mayor. Entonces el tema de las vicisitudes de la conformación de aquellos partidos con firmas falsas, desterrados, no podían ni participar en una elección primaria, para nada. Todos ellos desterrados por sentido moral y ético del derecho al sufragio. Hay un pensador cubano que decía lo siguiente: el derecho al sufragio, si el derecho al sufragio es ley, la auténtica revolución está en el sufragio. Pero no voy a votar por ti, miserable, ¿no es cierto?, que no tienes ética, no tienes moral y estás inscribiendo con firmas falsas. En la vida, a ese lo destierro de inmediato. Lo que tiene que haber es una respuesta nacional de los grandes partidos para que el Jurado Nacional decida plenamente desechar de quienes son traidores a la democracia. Traidores falaces y pecando incluso y incurriendo en delitos de falsedad ideológica. De manera de que ese es un tema, parte de la reforma electoral.
El otro tema de la reforma electoral, apelando a su pregunta, es inducir a una reforma en la cual este voto preferencial innoble a los partidos sea desterrado el voto preferencial. ¿Por qué le digo? Porque ese voto preferencial no fue la creación heroica de Fujimori. Esa fue creación de los dictadores militares del docenio militar. Y Morales Bermúdez se prestó en el último tramo de su ejercicio militar para tratar de sojuzgar a los partidos políticos que habían tocado la puerta y habían sido llamados porque ya estaban contra la pared, porque la gente pedía cambio trascendental en el Perú, y los partidos lo que decían, vamos en una asamblea constituyente, pero lo que dijeron ellos, muy bien, pero vamos sin nombre de los partidos. Así fuimos a las elecciones de 1978, oiga. El partido de nombre tal le tocó la letra Z. ¿Cómo usted podía hacer publicidad con eso? Y todavía decían, de los 100 constituyentes, voto preferencial. Usted puede votar por cualquiera de los 100, por 2 de los 100. Para romper la jerarquía y romper el mando de la estructura del partido, de las elecciones internas del partido. Eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque está socavando la estructura democrática a nivel participativo de cada somista un voto, por ejemplo, en el partido Somos Perú. No puede haber voto preferencial. Tiene que respetarse el nivel de elección que se han dado en las elecciones internas. Y el resultado de las internas va al Jurado Nacional de Elecciones. Con algunos recambios que podrán haber dentro de la propia ley de reforma, donde señalan que hay invitados por aquí o invitados por allá. Muy bien. Pero, señor, se respeta la estructura jerárquica del sentido participativo del derecho al sufragio interno. Porque sería una tremenda contradicción que yo no respete el nivel de decisión de sufragio interno y voy a ir a un proceso electoral nacional con sufragio público. ¿Y con qué cara me presento al sufragio público si no respeto el interno mío? ¿Se da cuenta? Entonces hay una vicisitud tremenda y atroz, en la cual los partidos políticos de renombre como este deben de estar en sus cuadros políticos analizando cada uno de los puntos de la referencia electoral para las próximas campañas electorales. Reforma electoral, ¿sí? Un aplauso, por favor, para el doctor Álvaro López Cazorla. Coincido con usted en el tema de la reforma electoral porque lastimosamente en el fortalecimiento de los partidos políticos la mala comunicación hace que a todos los pongan en el mismo saco. Ese desgano que tiene la población cuando se habla de partidos políticos debería de alguna manera cambiar, porque como usted lo dice, hay partidos políticos y los otros no son partidos políticos, pero lastimosamente cierta prensa, ciertos medios de comunicación buscan generalizar este tema y de alguna manera desarmar a los partidos políticos como lo que se ha hecho, Felizmente hay partidos políticos y ahí vamos al ideario, doctor, y a la fortaleza, a las bases, a las estructuras que sucumben en este atroz deterioro de la imagen de los partidos y uno de ellos es Somos Perú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Adelante, señorita, buenos días. Muy buenos días, tengan todos. Sí, sí, no. Mi nombre es Magda Cortés. Hola. Sí, está bien, ellos le suben el audio, sí se escucha. Muy buenos días, mi nombre es Magda Cortés de la Provincia Constitucional del Callao. Muchísimas gracias, doctor, una exposición muy interesante. Gracias por estar aquí en Ventanilla para instruirnos a cada uno de nosotros. Quisiera saber qué opinión le merecen los llamados outsiders. Recordemos que el más mencionado y que nos enseñan en las aulas universitarias es el outsider último que tuvimos con Alberto Fujimori. Y tal vez se avisora alguno otro, y digo yo entre comillas outsider porque no siempre es así, en virtud de lo que usted manifiesta que debería, y debería de ser así, ¿no?, de que los líderes que salgan a la palestra y que conduzcan como autoridades al país, como presidentes o en el Congreso, alcaldes
o gobernadores deberían de tener una vida partidaria. Entonces, quería saber qué opinión le merece con respecto al tema de los outsiders o los aparecidos, ¿no? Gracias. Mire, yo comienzo por un antecedente más atrás que Fujimori, que fue el señor Belmont. El señor Ricardo Belmont, que era un actor protagónico de unos programas televisivos, muy bien hablado, con un nivel de injerencia popular en su lenguaje, etc. Bueno, participó de un proceso electoral en el cual todos sabemos llegó a ser alcalde por doble oportunidad. Fue la primera vez que uno que no tenía partido y que construyó su propio movimiento llegó al lugar como llegó. El otro caso fue evidentemente el señor Fujimori, que Fujimori no quería ser presidente del Perú. Yo les conozco una anécdota. Fujimori quería ser senador de la República. En ese entonces, con la Constitución de 1979, lo que se hacía era, si tú quieres llegar a ser candidato, presentas tu partido, si quieres ser senador, pero ¿por qué no te presentas también como candidato presidencial? Porque la ley te lo facultaba. La ley te facultaba de decir, bueno, si vas al Senado puedes ir también con tu partido a ser presidente del Perú. Todo el mundo se reía de Fujimori. Y Fujimori lo que decía en su ramo íntimo era, yo quiero ser senador. ¿Por qué? Había tenido un correlato en su vida muy interesante. Había sido un muy buen profesor de la Universidad de La Molina, de Agraria. Había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en el Perú. Había estado dominando el escenario ya televisivo a través de Canal 7 de televisión. Tenía un programa que se llama Concertando, ojo con el título, Concertando, y él trabajaba invitando a todos los líderes políticos nacionales y se hacía conocido Fujimori. El chinito era conocido, de alguna manera. En el Cusco le cuento un caso. Yo tenía un profesor de educación física que me cuenta lo siguiente, cuando ya fui parlamentario. Yo estaba en una tienda, me dice, firma acá, ¿no quieres ser candidato con Fujimori? Queremos llenar unas actas para que tú seas, tu nombre aparezca en la lista de diputados. ¿Qué iba a ser diputado? Decía el otro. No. Llegó a firmar ese rato, firma, conjuntamente con otro amigo más, y llega a ser parlamentario, sin saber leer y escribir. De manera que esa es la vicisitud de los outsiders. Existen, ¿por qué? A lo que voy. Porque hay ausencia de credibilidad en los partidos, primero. ¿Por qué hay ausencia de credibilidad en los partidos? Porque no ha habido un desenvolvimiento natural y transparente con los líderes de la sociedad. Porque los líderes de la sociedad se han sentido huérfanos, de dónde agarrarse. Y el partido ha tenido la dinámica propia, individual, de sentarse en su inscripción y felices y contentos con los resultados que pueda venir. No es un partido activo, debe ser un partido activo, dinámico, frecuente, de contacto total con la propia sociedad. Los líderes jóvenes deben marcar el paso a nivel nacional, irse y contactarse directamente con nuevas jornadas jóvenes. Un movimiento en el cual los jóvenes y los medianamente jóvenes del partido estudien la realidad protagónica del Perú todos los días. Señor, este Perú se mueve todos los días. Un día para otro cambió directamente el Perú. Entonces tenemos que tener analistas protagónicos que lean 7 editoriales al día, que lean todos los titulares de los medios de comunicación, que hagan un análisis político diario del acontecer total. Yo daría como tarea en el partido a los jóvenes todos los días 7 lecturas que se llevan 18 minutos bajo reloj, leer 7 editoriales de diversos medios. Y con el instrumento del celular que nosotros tenemos ahora, no me van a decir que no, ¿y dónde consigo? Y me cuesta plata ir al kiosco. No, señor. No hay excusa. Usted lo tiene en su celular. En 15 minutos ese joven leyó todo el rol protagónico de los pensamientos de izquierdas, centros y derechas del Perú. Y tengo todos los titulares a la mano. Obligación de todos los jóvenes, todos los días. Y obligación del titular mayor, sacar 2 carillas, 500 palabritas, nada más, 2 carillas, un análisis político de lo que sucede. Ese ejercicio, sumado a un año de ejercicio, usted va a tener el valor de presentar a líderes jóvenes del partido con un nivel de renombre, de persuasión, de sentido protagónico y literal para roles mayores en el Perú. El partido debe ser escuela.
Y lo que debe rescatar, y está rescatando Somos Perú, es ese sentido, como decía nuestro director, sentido tradicional del partido. El partido tiene que ser partido, no asambleístico, pero sí, evidentemente, un partido en el cual el panorama de análisis y estudio de la sociedad es permanente. Ese análisis del panorama social y político del Perú, tenemos que tener apóstoles jóvenes que viajen por todo el Perú, por todo el Perú, por todas las agrupaciones mayores y menores, con participación activa de la dinamicidad comunal en el Perú, llevando el nuevo mensaje, porque son apóstoles, llevan mensaje. El apóstol es eso, quien lleva mensaje político nuevo, renovado, de estudio protagónico de la sociedad peruana. Y va usted a ver, en el lapso de menos de un año, cómo el partido llega a lo que nosotros denominamos aceitearse propiamente con gran sentido comunal, que es lo que se requiere en estas circunstancias. Así es, doctor. Y hablando de comunicación, nos comunicamos con la comunidad virtual. Ahí está Yasmín Malaver, porque Somos Perú también se comunica a nivel nacional y necesitamos preguntas, Yasmín. Así es, Ricardo. Toda la comunidad virtual está atenta a la ponencia y tenemos una pregunta de Dionisio Reyes Gutiérrez de La Libertad, Trujillo. Él pregunta qué rol juega el financiamiento en el funcionamiento de sostenibilidad de los partidos políticos peruanos. Fundamental desde el punto de vista de, diríamos, la ley de partidos políticos ha mencionado hoy día en el Perú la posibilidad de un nivel de financiamiento mayor, pero no dicen qué, ¿no? Mencionan, tienes representación parlamentaria, estás acreditado en el Parlamento, eres partido político y la ley de partidos políticos te dice mereces una cuota de lo que se financian en los partidos políticos. Pero ¿en qué vas a financiar? Es ahí el tema, ¿no es cierto? Entonces el partido lo que debe ser obligado, la ley debe ordenar, la ley de partidos políticos debe ordenar que el primer factor fundamental es educativo, formativo. Educativo, formativo, en segundo lugar organizativo. Pero educativo, formativo con escuelas de gobierno. Esta es una escuela de gobierno. Pero es una escuela de gobierno permanente, con cursos de dinámica permanente, con revisión de currícula por parte de la SUNEDU, con revisión de lo que es el nivel de la jerarquía de los expositores. Acá tenemos perfiles de expositores de primer orden, los colegas que vienen a intervenir aquí, pero no todos los partidos tienen eso. Pero hay que obligar a que esa tarea educativa sea capaz de diseñar el prerequisito para la preexistencia del partido. ¿A quién quieres seguir siendo partido? Muéstrame tu escuela, muéstrame tus profesores, muéstrame tu didáctica, muéstrame tu currícula educativa, muéstrame las evaluaciones, cómo realizas el trabajo corporativo en los cuales se evalúan a sus dirigentes. Eso es ser una escuela política. Y esa escuela política va a dinamizar la pretensión de la toma del poder eficiente, real, decisiva, con un sentido participativo mayoritario en beneficio del país. La última pregunta, doctor, por favor, redes sociales. Así es, Ricardo, de Víctor Alfonso Alba, también de La Libertad. Él pregunta qué mecanismos existen en los partidos políticos peruanos para fomentar la participación activa de sus militantes en la vida partidaria. Bueno, lo hemos dicho, yo creo que el inicio de las actividades político-partidarias para fomentar el nivel de afecto y de cercanía con la dirigencia comunal. En el partido nos conocemos todos, los afiliados, los simpatizantes, los amigos del partido, muy bien. Pero en las extramuros del partido, ¿cuál es tu actividad como dirigente o militante del partido? ¿Cuántos del extramuro me has traído aquí al partido? Esa es tu actividad, ese es tu apostolado, esa es tu forma de cómo vencer las barreras resistentes emocionales a los efectos de que tu fraternidad y afecto hagan posible, con la dinamicidad de tu propio pensamiento y accionar, atraer a los demás congéneres políticos partidarios de otras canteras políticas e incluso. Van a ver quienes, incluso estando en otro partido, van a venir al partido, porque se le está tocando la puerta del afecto, de la lealtad protagónica, de la fraternidad, del conocimiento, de la tarea educativa, que es parte de un tremendo impulso provocador de los partidos políticos en pleno siglo XXI. Un fuerte aplauso para el doctor Álvaro López Cazorla por esta importante ponencia que nos abre más el tema del fortalecimiento
de los partidos políticos y la vida partidaria. Excelente ponencia que espero que haya sido de su agrado. Hay que compartir estas ponencias, hay que en redes sociales continuar conectados para seguir compartiendo. El doctor está entregando unos libros de su autoría para todos, para algunos de los presentes. Ahora sí, vamos a ir a una pausa. Sabemos que tenemos un poquito de hambre, un poquito digo, porque estamos a media mañana. Creo que ahí veo café, gaseosa, jugos, sanguchitos. Vamos a ir, como es costumbre, al primer break. Muchas gracias, doctor. Y retornamos en unos minutos nomás. No se vayan de su sitio porque continuamos con el segundo ponente, atribuciones, competencias de los señores regidores. Vamos a conocer este tema, el Consejo Municipal, la estructura en los gobiernos locales y regionales. Vamos a un corte y retornamos. Un aplauso para todos.